varias semanas y de varios meses de haber estado en sesiones permanentes, la ordenanza que ya da una normativa para los PDOTs y PUCs en la ciudad de Cuenca. En la evaluación, luego de estas 54 sesiones, ¿cómo ha visto el avance y la conclusión? Saludamos con el doctor Alfredo de tener ya esta herramienta para la planificación y el futuro de la ciudad de Cuenca. Alfredo, buenos días. Buenos días, estimado Rubén, un saludo cordial a usted, a todos quienes hacen W Radio, a todos quienes nos están escuchando y nos están viendo en las diferentes redes sociales de este prestigioso medio de comunicación. Rubén, antes de iniciar y contestar a su pregunta, quiero extender en forma pública, aunque ya lo he hecho de forma privada, mi pésame sentido a usted, a toda su distinguida familia, con quien guardo mucho respeto, consideración y estima por el fallecimiento de su señora madre. Muchas gracias. Todos quienes le conocimos a ella sabemos todo lo que ha hecho por la radiodifusión de la ciudad de Cuenca, de la provincia de La Suay, y por qué no decirlo del país entero. Que en paz descanse y un abrazo solidario a todos ustedes. Le agradezco. En cuanto tiene que ver a la ordenanza del Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión de Suelo, efectivamente, Rubén, el día de ayer, a eso de las 12 del día aproximadamente, se acabó de debatir y aprobar en segundo y definitivo debate todo el articulado, además de las disposiciones generales, las disposiciones transitorias y las disposiciones reformatorias y derogatorias de esta ordenanza que norma y regula el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, que actualiza aquel realizado allá por el año 2015 y que norma también el Plan de Uso y Gestión de Suelo. Esto, a más de ser una obligación legal por parte no solamente del Consejo Cantonal de Cuenca, sino de los 221 GATS cantonales que existen en el país, era una necesidad para la ciudad. Rubén, se revisaron en esta normativa legal temas muy interesantes, como por ejemplo el lote mínimo en la ruralidad. Se alzó la edificabilidad, el índice de edificabilidad básica, se alzó en todo el Cantón Cuenca, porque creemos que la ciudad debe crecer en lo vertical, debe crecer hacia arriba, no hacia los lados, porque esto hace que la mancha urbana sea cada vez más grande, con todos los servicios que hay que dar cuando esto sucede: agua potable, alcantarillado, telefonía, luz eléctrica, recolección de basura, transporte público, entre otros. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en la ciudad, Rubén? Que tenemos ciertas zonas de la ciudad en donde tenemos excelentes servicios públicos y no tenemos gente que está viviendo ahí. Y en cambio hay gente que se está yendo a vivir en zonas en donde no hay estos servicios públicos, y entonces se torna indispensable en dotar, y esto amerita una serie de recursos que en muchas de las ocasiones ni siquiera tiene el GAT municipal de Cuenca. Uno de los principales pilares de esta ordenanza es la densificación del suelo urbano, del suelo rural de expansión urbana, y obviamente también no nos hemos despreocupado de aquel suelo rural de producción y aquel suelo rural de protección, que también es parte importantísima de nuestro cantón: el tema de la soberanía alimentaria, el tema de la producción agrícola, el tema de las fuentes de agua, que nosotros incluso tenemos una consulta popular en donde el 80% más o menos de los cuencanos y cuencanas nos pronunciamos a favor del agua, a favor de los páramos, de los humedales, y por eso entonces esto está dentro de esta ordenanza, como no puede ser de otra manera. Con esta situación de haber aprobado, ¿para cuándo estaría esta normativa o entraría en vigencia esta nueva normativa? Habíamos hablado hace un instante con otro de los moradores de aquí, de la ciudad de Cuenca, el ingeniero Bustillos, y mencionaba que está aprobado, cierto, es la ordenanza, pero para que esto entre en vigencia hay otras normativas que requieren aprobarse, y que él estimaba que en plazos esto podría estar recién en vigencia el próximo año, Alfredo. ¿Así es? Bueno, yo creo que hay que hacer ahí una precisión. Hay un régimen transitorio, querido Rubén,
en esta ordenanza. ¿Qué quiere decir esto del régimen transitorio? Que van a haber normas complementarias que el Consejo Cantonal, en unos casos en 120 días, en otros casos en 180 días, en otros casos en un año, va a tener que realizar sobre diferentes temáticas. Pero esto no quiere decir, por favor, esta aclaración lo hago con absoluta expresividad, esto no quiere decir que antes de que estén las normas complementarias no hay cómo aplicar esta norma. No, de ninguna manera. Las normas complementarias lo irán complementando en su momento, pero ya esta norma aprobada con 160 artículos aproximadamente, más las disposiciones generales, transitorias, derogatorias y reformatorias, entran en vigencia el momento de la publicación en el registro oficial. Esto ya es una labor de la Secretaría del Consejo Cantonal. Han sido 55 sesiones, supongo que han de estar avanzando en el tema de las actas, en el tema del texto ya pulido final. Hubo una serie de cambios del documento original que nos dieron al que finalmente se aprobó, y entonces, estimado Rubén y estimados amigos y amigas, esta ordenanza se convierte ya en una norma de absoluta observancia dentro del Cantón Cuenca, dentro de las 15 parroquias urbanas, dentro de las 21 parroquias rurales, dentro del suelo urbano, dentro del suelo rural y dentro del suelo rural en las 3 subclasificaciones: suelo rural de expansión urbana, suelo rural de producción y suelo rural de protección. El momento que esté ya publicado en el registro oficial, que no creería yo, Rubén, se debe demorar sino un par de semanas más aproximadamente. Esto ya nos informarán desde el Ejecutivo del GAD municipal. Pero cuidado se vaya a pensar que mientras no esté, por ejemplo, el tema del plan de cultura, no esté el plan de centro histórico, no esté la ordenanza de control, no esté la ordenanza de las urbanizaciones en el Cantón Cuenca, no hay cómo aplicar esta ordenanza. No, esta ordenanza ya tiene los lineamientos oficiales y ya tiene sobre todo las nuevas determinantes. Acuérdense que dentro de uno de los anexos del 6º, para ser más exacto, de esta ordenanza del 5º y del 6º, están las fichas normativas. ¿Qué son esto de las fichas normativas? Cuenca está dividido en un X número de polígonos de intervención territorial, los llamados PITs, y en estos polígonos de intervención territorial ya sabemos cuánto es la edificabilidad mínima, cuánto es la edificabilidad máxima, cuántos son los retiros frontales, posteriores, laterales. Ya sabemos cuántos pisos van a poder hacerse en cada uno de los polígonos de intervención territorial. También, Rubén, ya vamos a saber, y ya sabemos con exactitud, cuánto es el lote mínimo. En estas fichas normativas está todo establecido, y eso va a estar en vigencia no cuando se hagan las normas complementarias, por favor, sino cuando ya esté publicado esta ordenanza en el registro oficial. Perfecto. ¿Cómo se recogió las inquietudes y los planteamientos que hicieron gremios, ciudadanos? ¿Cómo vio la dinamización del trabajo en el Consejo? Bastante bien, Rubén, hay que decirlo. Se hizo una socialización muy adecuada de esta ordenanza antes de su tratamiento. En el mes de enero, me parece, de este año se aprobó en primer debate, hubo una serie de talleres, y vea usted, 54, 55 sesiones de debate no es al azar, es porque se han acogido muchísimos criterios de casi todos los sectores, del Colegio de Arquitectos, de la Cámara de la Construcción, del Colegio de Ingenieros, de las juntas parroquiales, de la sociedad en general. Acuérdese que tuvimos, no me acuerdo con exactitud, pero 64 personas, creo, haciendo uso de la silla vacía. Ciertamente no fueron todas las sesiones, pero estuvieron ahí muchísimas personas muy interesadas en dar su aporte, que han sido muy observadas, muy escuchadas y que han sido acogidas finalmente en el texto final de la ordenanza, porque esto no es un tema que había que hacer entre 2 o 3 personas, por favor, sino es un tema que debíamos hacer entre todos los cuencanos, entre todas las cuencanas, con todos los sectores de la sociedad civil, como no puede ser de otra manera, y eso es lo que se ha hecho, y esta es la construcción de la ordenanza que ayer se aprobó. Y sin embargo, Rubén, otra cosa que hay que mencionar,
la planificación de la ciudad cambia, la planificación de la ciudad es dinámica. Cuidado se vaya a pensar de que esta ordenanza no va a tener ni un solo cambio de aquí en 12, 15, 20 años, eso es imposible. Todo es revisable, todo es perfectible, nada está escrito en piedra. Vamos a ver nomás cuántas ordenanzas reformatorias ha tenido aquella planificación última del año 2003 en la ciudad de Cuenca, la última codificación, me refiero de la ordenanza del año 2003. Hoy día tenemos una nueva codificación, una nueva ordenanza con nuevas determinantes para mayor producción que va a dinamizar la economía, que va a generar empleo, que vamos a aprovechar de mejor manera nuestro suelo urbano, nuestro suelo rural de expansión urbana, que hemos bajado los lotes mínimos, que hemos pensado en el ancho adecuado de las vías, que las vías tengan acera para los peatones como el primer peldaño dentro de la movilidad. Todo ha sido un estudio integral, Rubén, y todo está plasmado en la normativa que está aprobada por parte del Consejo. Alfredo, ¿qué tratamiento se le dio al sector industrial? Porque este es un motor importantísimo en la generación de trabajo, dinamización de la parte económica. Ellos siempre mantuvieron las inquietudes del uso del suelo industrial, los polígonos industriales. Si bien es cierto se trató, pero ya se hicieron las determinantes, dónde van a ser, dónde van a poder emplazarse. Están determinados plenamente dentro de la ordenanza las nuevas zonas de la ciudad de Cuenca cuyo uso de suelo va a ser el industrial. Está todo muy bien especificado. Nos hemos reunido con el sector industrial en varias oportunidades, estuvimos reunidos mientras discutíamos dentro de estas 54 sesiones en la Cámara de Industrias. Han habido representantes del sector industrial que hicieron uso de la silla vacía y obviamente que está determinados muchos otros espacios porque nuestro parque industrial llegó al límite ya y hace algún tiempo atrás y no podemos permitir, estimado Rubén, en eso hemos sido claros, que las industrias cuencanas que además han sido muy bien reconocidas, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional, y todos sabemos, no nos podemos dar el lujo de perder esas industrias y que esas industrias vayan a otros cantones y a otras provincias, a generar trabajo en otros lados, en vez de generar trabajo en Cuenca. Entonces, las cosas muy claras siempre, así como necesitamos proteger los páramos, necesitamos proteger los humedales, necesitamos proteger nuestra agua, que es absolutamente cristalina y que no todas las ciudades tienen la suerte de tener el agua que tenemos los cuencanos. Asimismo, no nos debemos despreocupar del tema industrial y no nos hemos despreocupado, Rubén. En esta ordenanza hemos dado varios ejes de intervención urbanística y varios polígonos de intervención territorial para que en su momento se haga industria y se pueda emplazar industria catalogada tipo A, B, C y D, entendiendo que la A es la menos contaminante y la D es la más contaminante, pero claro, con todos los temas de mitigación, de control, de medio ambiente, porque eso también nos hemos preocupado en establecer dentro de esta norma. Alfredo, usted ha mencionado y ha sido reiterativo en esta entrevista sobre las áreas de preservación. Esta es una parte fundamental, incluso una consulta. El tema es cómo hacer que esto realmente se cumpla, Alfredo. Me preocupa enormemente. Mire, a usted le pongo aquí una foto en la cual quienes están inmersos en esta lucha en Quimsacocha, podemos observar maquinaria trabajando con una agresión tremendamente fuerte en los humedales, precisamente en Quimsacocha. Y esto sí llega a preocupar en los actuales momentos y frente a toda la situación del cambio climático, lo que está viviendo el mundo, tenemos que protegernos mucho más, Alfredo. Estimado Rubén, yo quiero dejar muy en claro que un tema es la legislación y otro tema es el control de lo legislado. Así es. El control de lo que ya está normado. Los concejales no tenemos, lamentablemente, una función dentro de la ley que nos permite ir a controlar que las leyes se estén cumpliendo. Eso ya le corresponde al Ejecutivo del GAD cantonal, le corresponde a los diferentes niveles de gobierno, gobierno central, gobierno parroquial, gobierno cantonal y gobierno provincial.
Nosotros como Consejo Cantonal, vea usted, solamente en este tema que realmente nos duele ver estas imágenes y hemos pedido ya la información de cuáles son los actos de control que se están realizando en torno a esto, este Consejo Cantonal se ha pronunciado en 2 o en 3 ocasiones justamente en la protección del medio ambiente. Por ejemplo, en el tema de ACUS. Nosotros, este Consejo Cantonal realizó la ordenanza para establecer las áreas de conservación y uso sustentable. Estas son las ACUS, en primera instancia 3 áreas dentro del Cantón Cuenca que están ya establecidas como las áreas de conservación y por tanto son absolutamente inviolables, absolutamente protegidas en cuanto tiene que ver a cualquier reacción del ser humano. En el tema de la consulta popular, fue una consulta popular que gracias a la iniciativa del Consejo Cantonal de Cuenca, los cuencanos, ustedes, Rubén, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, se pudieron ir a las urnas a expresar su voto, que no es otra cosa que su manifestación de voluntad en cuanto tiene que ver a la minería metálica en páramos o a la conservación del agua y del medio ambiente en los páramos. El 80% de los cuencanos y cuencanas así se pronunciaron y obviamente el tema del plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo, en donde dentro de uno de los anexos están perfectamente delimitadas estas zonas tanto del ACUS cuanto de la consulta popular. Alfredo, cambiando de tema, hoy en la madrugada amanecimos nuevamente con la información. Le digo porque a nuestro medio y de manera personal me llamaron desde las 3 de la mañana, casi no he dormido, por la preocupación de los moradores del Cebollar. Han sido intervenidos nuevamente por parte de la policía, Guardia Ciudadana, EMOV, obreros, maquinaria, un despliegue gigantesco de gente para hacer este mercado en la zona norte de la ciudad. Los moradores han sido enfáticos que se declaran, no de ahora, desde hace rato, en el derecho a la resistencia que le ampara la Constitución, porque no han sido debidamente socializados. No hemos encontrado una respuesta y un punto en el cual prime el diálogo, autoridad municipal, moradores, Alfredo, y estamos llegando a una segunda intervención. Me parece que el 19 del mes pasado fue asimismo a las 4 de la mañana, ahora 4:30 de la mañana llegan nuevamente a intervenir y los moradores no han permitido que esto pase. ¿Qué opinión tiene usted? Ya quisiéramos esos operativos, Rubén, para controlar la delincuencia de Cuenca. Ojalá haya un operativo medianamente parecido para controlar tanta inseguridad, tanto asalto, tanto robo, tanta muerte en la ciudad. Da pena, da tristeza, da indignación lo que está sucediendo en este importantísimo sector de la ciudad, porque hacen las cosas de la madrugada, querido Rubén. Cuando uno tiene la razón y cuando uno tiene los papeles en regla, actúa a la luz del día, con claridad, con transparencia, mostrando la cara a los demás y diciendo: aquí están los papeles y vamos a realizar tal o cual obra. ¿En dónde están los documentos que demuestran que se hizo una socialización dentro de esta obra? Es lo que yo he pedido. ¿Y sabe qué es lo que yo dije? El momento que me den esto, seré yo el primero en defender que se haga el mercado ahí en el Cebollar. Pero ¿sabe una cosa, Rubén? Ausencias de los directores en las reuniones, ausencias de respuestas, los oficios que hemos mandado no nos han dado la información. ¿Esto qué indica? Que no tienen argumentos, que no tienen documentación, que no tienen pruebas de la socialización, que es un requisito sine qua non, de acuerdo al 95 de la Constitución y de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública también, para que se haga una determinada obra. Oponernos a obras de la ciudad, jamás. Jamás en la vida, pero oponernos a que se hagan las obras sin un seguimiento adecuado de la ley, eso sí lo hemos hecho desde el primer día de gestión y lo haremos, estimado Rubén, con claridad y transparencia hasta el último día de gestión, siempre con objetividad, siempre con imparcialidad. Nosotros somos representantes de los cuencanos que gracias al voto popular estamos en la concejalía, en mi caso, y nosotros tenemos que actuar siempre con la ley en la mano. Y ese ha sido mi actuar, no solamente de ahora, sino de siempre.
que nos demuestren que se hayan hecho las socializaciones del caso y actualizadas. Cuidado, nos digan que en el año 2005, 2008, 2017 se ha hecho una socialización y que la obra recién se va a hacer en el 2022 y esas socializaciones no sirven para nada, pues, estimado Rubén. Las socializaciones se tienen que hacer actualizadas y con los directamente afectados, porque también hay que tener cuidado de que yo voy a hacer en el Cebollar una obra, pero socializo en cualquier otro lugar. Cuidado, porque aquí la ciudadanía se está dando cuenta de todo. Indíquennos los documentos y si es que no tienen, háganlo. No se salten la ley, señor alcalde, señor director de obras públicas del municipio, señor coordinador de obras públicas del municipio, señor contratista de esta obra, porque hay un contrato firmado, no se salten la ley. Ese es el único pedido que hemos hecho como concejales, un grupo de concejales, porque en este tema ha habido un consenso de 11, 12 compañeros concejales de los 15 que somos y hemos estado pendientes y vamos a seguir pendientes para que no se violente ningún derecho de la ciudadanía, de ningún ciudadano de Cuenca y de ningún sector de la ciudad. Alfredo, lo que no comprendemos es por qué se deja pasar tanto tiempo, cuando podría solventarse, yo no sé, 2, 3 días de reuniones intensas. Pensaría yo, ¿no? Y se solucionaría, pero llevamos ya varias semanas en el mismo conflicto y con una ausencia de información. Rubén, la ausencia de información es real y es lo que le acabé de decir, además de la ausencia de funcionarios en las reuniones convocadas. Hace una semana atrás usted estuvo en una reunión, una semana y media atrás, que convocaron de forma ampliada 2 comisiones del Consejo Cantonal, la Comisión de Mercados y la Comisión de Participación Ciudadana. Se convocó al director de Obras Públicas, al coordinador de Obras Públicas, al director de Gobernabilidad, al director de Mercados. Nadie fue y mandaron un oficio diciendo que como hay una audiencia pública de por medio no pueden ir. Un argumento absolutamente necio además y absolutamente ilegal. Y en la audiencia pública que se realizó la semana anterior fueron y estuvieron un rato y después se marcharon, es decir, se levantaron y abandonaron la sesión. Entonces, con esas actitudes, ¿cómo se llega a acuerdos? Con esas actitudes, ¿cómo hay un diálogo siquiera? El alcalde debe estar liderando este tema. Nosotros vamos a pedir al alcalde de la ciudad que esto se ponga en una sesión del Consejo Cantonal. ¿Ya lo pidieron en un oficio? Ya lo pedimos, pero lo vamos a volver a pedir porque no nos han dicho absolutamente nada, estimado Rubén. No nos han dicho ni si vamos a poner o no vamos a poner por estas y estas razones. La máxima autoridad dentro del de la ciudad de Cuenca es el Consejo Cantonal de Cuenca, que lo conformamos 16 personas, lo preside el alcalde y lo conformamos 15 compañeros concejales, entre ellas una compañera concejal. ¿Por qué no ponemos esto en la sesión del consejo? Nos muestran los documentos con claridad, con transparencia, por favor. Aquí está la socialización, este es el proyecto que se va a hacer, estos son los costos, estos son los beneficios, estos empleos se van a generar, esto es lo que se va a conseguir con esta obra. Y lógicamente, luego de todo esto, establecer un cronograma de actividades. ¿Por qué huyen de todo esto? Y más bien lo que hacen son operativos a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana. Eso no está bien. Cuando uno tiene la razón, actúa a la luz del día, querido Rubén, no entre gallos y medianoche. Esto es lamentable lo que está sucediendo. ¿No le deja a usted un sabor horrible este tema? Porque lo que se está queriendo hacer es imponer la obra. Como usted dijo, yo ni nadie creo que estamos opuestos en absoluto al progreso de Cuenca. Si se requiere 10 mercados, que se hagan los 10, qué mejor. Pero cumpliendo la ley. Cumpliendo la ley. Este proyecto había sido socializado, decían, en el año 2018 en la parroquia Bellavista. Pero el argumento de los moradores, y usted sabe y lo conoce porque también ha estado presente en las reuniones, ellos manifiestan que jamás fueron socializados en este proyecto. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta.
y nosotros lo que hemos pedido es la documentación de la socialización. Cuando uno hace una socialización, ¿qué tiene? Tiene un registro de firmas, tiene un registro debe fotográfico. Haber, por obligaciones. Debe haber, desde luego que sí, por obligación constitucional, estimado Rubén. La Constitución es nuestra norma máxima, es nuestra carta magna. En la pirámide de Kelsen, establecida en la misma Constitución, la jerarquía normativa, en primer lugar está la Constitución, pues, como no puede ser de otra manera. Denos los documentos de socialización, veamos a quién se ha socializado, veamos de todas las firmas que hay, si es que hay, todavía no nos entregan nada, si es que hay las firmas, si esas firmas corresponden a moradores de ese barrio o a moradores de otros sectores de la ciudad. El día de mañana, si yo quiero hacer una obra en Totoracocha, no me voy a ir a Machangara a socializar. Pero ellos argumentan que es una obra que prioriza y es una necesidad de la parroquia Bellavista. Me parece muy bien, la parroquia Bellavista tiene varios sectores y varios barrios. ¿Cómo no? Está muy bien que se haga en los diferentes sectores de la parroquia, pero sobre todo se tiene que hacer en donde los más afectados van a estar, pues es decir, en el lugar donde se va a realizar la obra. En los vecinos que están inmediatamente ligados o colindando, si es que usted me permite el término, con la obra municipal. Entonces, yo no puedo decir es una obra de la parroquia y me voy a todo el resto de la parroquia, pero menos al lugar en donde yo voy a hacer la obra. Así no se hace, porque cuando se hacen malas cosas tenemos las consecuencias que hoy día estamos teniendo. Entonces, ojalá prime el diálogo, ojalá prime la transparencia en la información. Nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos diciendo demuéstrennos que sí se hizo la socialización con los moradores del barrio y listo. Yo vuelvo a decir, y ahora públicamente, aunque ya lo hice en unas 2 o 3 reuniones, si es que a mí me muestran eso, yo me he de convertir en el primer defensor de esta obra. Pero si no me muestran eso, que hasta ahora no me han mostrado, he de exigir que se cumpla con la ley, como no puede ser de otra manera. También lo que he escuchado de gente que está vinculada al municipio, que esto es un tema político, que se tornó un tema político en una oposición política porque estamos en campaña y cada quien quiere acarrear agua a su molino. ¿Cree que usted es así esto? Yo creo que esto es absolutamente alejado a la verdad. Ahí hay varios moradores, hay varios ciudadanos que no obedecen a ningún interés político entre todos ellos. Además, habemos concejales de varias tiendas políticas, de varias organizaciones políticas, de varios sectores políticos, que estamos solamente exigiendo que se cumpla la ley y que se cumpla una socialización que es indispensable antes de realizar cualquier obra. Así es que yo creo que los que quieren que esto se convierta en un tema político son los que están interesados en que esta obra se haga sin ningún tipo de socialización. Y eso no lo vamos a permitir. Aquí los temas de la ley son los temas que hay que cumplir, que hay que observar, los temas técnicos, y el tema político dejemos en su momento y en sus espacios, pero no podemos mezclar lo uno con lo otro, querido Rubén. ¿Hoy qué va a hacer, Alfredo, usted luego de esta entrevista? Me voy a ir sí, yo también tuve varias llamadas de la madrugada. También le despertaron. También tuve varias llamadas de gente que ha vivido ahí toda su vida, de gente que ve con impotencia que les están derruyendo su casa comunal. Aquí hay un tema de apropiación de los bienes públicos. ¿Quiénes más son dueños de una casa comunal que los moradores de ese sector en donde está la casa comunal? Además, es una de las casas comunales que tiene actividad, porque hay muchas otras casas comunales en la ciudad, estimado Rubén, que no hay ningún tipo de actividad, y por eso hay que hacer un sistema de gestión para los centros comunitarios o casas comunales, como se les conoce comúnmente. Pero en esta casa comunal, en este centro de integración comunitaria del Cebollar, ahí funciona el centro del saber, ahí funciona un tema en donde niños y niñas van a aprender. Es un tema cultural, es un tema educativo, y eso es lo que quieren justamente derruir para hacer una obra que no ha sido socializada. Eso no lo vamos a permitir, estimado Rubén. Gracias, Alfredo, por haber estado en nuestro medio de comunicación este día. Un buen día. Gracias, Rubén. Una excelente jornada a todos y cada uno de ustedes. Ha sido el concejal Alfredo Aguilar. Antes de que se vaya, Alfredo, se me olvidaba
¿Qué pasa con el tema político? Va a la alcaldía de Cuenca. Estimado Rubén, nosotros estamos cumpliendo el tema de el calendario electoral. Nosotros tenemos una alianza entre dos movimientos provinciales, no? Igualdad Participa, listas 82-62, y estamos entonces cumpliendo todo el tema del calendario electoral. Yo estoy como precandidato a la alcaldía, agradezco a las bases tanto del Movimiento Igualdad cuanto a las bases del Movimiento Participa por haber considerado mi nombre, pero es una precandidatura y obviamente se están haciendo los análisis respectivos y oportunamente se dará a conocer ya las decisiones tomadas. Pero no está todavía definido de que vaya a ser usted el candidato a la alcaldía. Todas las precandidaturas, estimado Rubén, son absolutamente revisables, no solamente la mía, de todos los otros precandidatos de la alcaldía, a la prefectura, a las concejalías, a las juntas parroquiales, y en ese sentido se irán tomando las decisiones de acuerdo al calendario electoral. Gracias, Alfredo Aguilar, concejal del Cantón Cuenca. Con esto, amigos oyentes, despedimos este espacio informativo. Que tengan un muy buen día. Al mediodía tendremos importante información a partir de las 12 horas. Buenos días. La cobertura más trascendental de la información la escuchó en La Hora Clave. La Hora Clave, comprometida con nuestro pueblo y país.